hipertensión arterial es una enfermedad sistémica que no solamente es un valor numérico en el tensiómetro, porque muchas veces asociamos que hipertensión arterial es solo tener más de 140/90 o más de 14/9. La hipertensión arterial es una entidad por sí misma y va más allá del valor que yo tengo en el tensiómetro, ¿sí? Es una enfermedad, como dije, sistémica, es un factor de riesgo muy importante para enfermedades cardiovasculares graves. ¿Y qué significa un factor de riesgo? Significa que es como que yo compro números para ganarme una lotería. Cuanto más números compro, más posibilidades tengo de ganar la lotería. Con los factores de riesgo es igual, pero no con tanta suerte, digamos. Cuanto más factores de riesgo yo tengo, más posibilidades tengo de tener eventos cardiovasculares graves como infarto, ACV, insuficiencia renal, si bien no es cardíaca propiamente dicha, pero es cardiovascular, enfermedad cerebral severa, demencia, ACV. Para todo eso la hipertensión arterial es un factor de riesgo. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que debemos primero hacer un diagnóstico correcto. ¿Soy o no soy? ¿Soy hipertenso? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde estoy parada? ¿Es lo mismo un hipertenso sin otro factor de riesgo, como por ejemplo un hipertenso que no fume, que haga deporte, que no tenga colesterol alto, que no tenga sobrepeso, a un hipertenso con diabetes, tabaquista, obeso, con sobrepeso? No es lo mismo. Estoy con la misma enfermedad, pero en dos escenarios distintos. Por eso es muy importante diagnosticar la hipertensión arterial y saber tratarla, digamos. La hipertensión arterial es una enfermedad que tiene una paradoja en el sentido de que es una enfermedad que no da ningún síntoma. Digo que es una paradoja porque es una enfermedad que en general el diagnóstico es simple, básicamente una consulta médica donde obviamente se realiza una toma de presión arterial, pero que debe ser una toma correcta, que ya podemos hablar sobre eso, lo cual aparentemente es bastante simple y sin embargo 1 de cada 3 hipertensos en Argentina no lo sabe, y no lo sabe porque no se siente. Es una enfermedad que no da ningún síntoma, de allí que se la llama el asesino silencioso, pero a pesar de que no da síntomas, altera nuestra calidad y cantidad de vida, por lo cual es importante diagnosticarla. Sin embargo, la gente en general asocia esta enfermedad con una serie de otros síntomas que son mitos, quizás el más común es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza o el dolor de nuca, entonces las personas creen que si sienten eso es porque tienen presión alta. El problema es que cuando no lo sienten, entonces piensan que la presión está normal y no se controlan, y no es así porque en realidad el dolor de cabeza no es un síntoma de hipertensión arterial. Y hay muchísimos mitos parecidos, como las personas generalmente creen que da mareo, o vista nublada, o vista roja, o sangrado en la nariz, oreja colorada. Hay una infinidad de síntomas que las personas asocian con hipertensión arterial y dicen yo siento cuando sube la presión. En realidad no da ningún síntoma. Y al no dar ningún síntoma es importante que todas las personas, por lo menos una vez al año, hagan un control de presión arterial. También hay hipertensión en niños, así que cuando sea niño el pediatra a partir de los 3 años tiene que tomar la presión arterial. Y cuando somos más grandes, a pesar de que no tengamos ningún síntoma, debemos acercarnos por lo menos una vez al año a hacer un control, que es la única manera de diagnosticarlo a tiempo. Porque también podemos hacer el diagnóstico más tarde, ¿sí? Cuando han pasado muchos años, que es lo que pasa usualmente, y el paciente viene por cualquier cosa al consultorio, por ejemplo, viene por un control prelaboral o un preoperatorio, un predeportivo, y uno toma la presión y la encuentra alta. Por supuesto que la hipertensión no está alta desde ese momento, sino ya viene alta desde un tiempo indeterminado. El valor a partir del cual uno considera que estamos hablando de hipertensión arterial en mayores de 16 años es la presión máxima mayor de 140 o 14 como se dice habitualmente, y la presión mínima mayor de 90 o 9. Estos valores son para mayores de 16 años. En niños hay tablas de percentilos que se usan, es decir, hay valores, depende de la edad, depende si es un varón o una mujer, depende de la talla.
que son tablas que tienen en el consultorio de los pediatras para saber si el valor que están tomando es el correcto o no es el correcto. Los pacientes con hipertensión ocular tienen que avisar porque algún tipo de tratamiento que uno puede utilizar para la presión arterial puede influir sobre eso, pero no son dos enfermedades que estén relacionadas entre sí. La hipertensión y la diabetes están generalmente juntas, lamentablemente las dos. Si bien la diabetes es una enfermedad que uno siempre asocia de nuevo, solamente con el mal control de azúcar y la hipertensión solamente con las cifras del tensiómetro, ambas enfermedades son sistémicas, ambas enfermedades se potencian cuando están juntas, lo que significa que no porque yo tenga hipertensión tengo un punto, diabetes tengo un punto, no, se potencian las dos y son factores de riesgo muy potentes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular severa. Si vemos en el consultorio, son pacientes hipertensos que vienen controlados aparentemente bien y en post-COVID su presión varía. Algunos tienen presión más baja, otros ya no la tienen controlada como la tenían. Es algo que está en estudio, pero que sí lo vemos. También es importante que todos los pacientes post-COVID, sobre todo los que han tenido síntomas, concurran a un consultorio para hacer el chequeo cardiovascular y que es una oportunidad para encontrar potenciales complicaciones del COVID en el corazón, pero también es una gran posibilidad para que se acerquen al consultorio de cardiología y encontrar factores de riesgo que no conocían. Como dije al principio, hipertensión arterial, solo 1 cada 3 pacientes hipertensos saben que lo tienen. Y también hay otras entidades que se asocian a hipertensión arterial, por ejemplo, colesterol malo alto. En Argentina de 1 cada 3 personas lo tienen y otra enfermedad que no da síntomas. Entonces, cuando el paciente hipertenso viene al consultorio, uno hace una estratificación de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Uno ve qué factores de riesgo acompañan a la hipertensión arterial. En general, la mayor parte de los pacientes hipertensos tienen otros factores de riesgo, por ejemplo, sobrepeso y obesidad. En Argentina tenemos más del 60% de la población con sobrepeso u obesidad. Entonces es algo importante saberlo a nuestros pacientes. Por ejemplo, qué actividad física hacen o si son sedentarios, qué estilo de vida tienen y como dijimos, colesterol, diabetes, son cosas que uno las ve en el consultorio junto con un pequeño examen para ver cómo están los órganos, cómo está el corazón, si es que tiene o no alguna afección ya por la hipertensión arterial, cómo está el riñón. Y en general uno puede ver qué tipo de paciente es y luego de ello proponerle algún esquema de tratamiento. Tiene un componente genético, lo que no significa que yo por tener padres hipertensos voy a ser sí o sí hipertensa, ¿sí? Tiene un componente genético. Es muy importante preguntar en el interrogatorio cuando viene el paciente, ¿su mamá, su papá o sus hermanos son hipertensos? Si la respuesta es sí, tenemos que mirarlo de manera distinta, porque tiene posibilidades esa persona de desarrollarla, la hipertensión también. Uno no elige de dónde venimos, pero sí qué hacer con esa información. Una vez diagnosticada la hipertensión arterial, nosotros tenemos dos tratamientos, lo que es el tratamiento farmacológico, que obviamente son los remedios, y algo que es fundamental, que es el tratamiento no farmacológico. Lo que es muy importante, que lo único que demostró a largo plazo que mejora el pronóstico del paciente es cuando sí o sí yo estoy dando pastillas, es decir, tratamiento farmacológico. Lo cual no quita que todo paciente tiene que hacer tratamiento no farmacológico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que demostró por estudios que mejora el pronóstico es el tratamiento farmacológico. El no farmacológico, ¿en qué nos ayuda?
Mejora calidad de vida, porque no solamente controla la presión arterial, sino también mejora con lo que respecta al colesterol, con lo que respecta al azúcar. Hace que el tratamiento farmacológico también actúe mejor, ya que hace una sinergia positiva, que se llama, es decir, la misma droga. Si un paciente hace actividad física y hace dieta, es más efectiva que si este paciente no lo hace. Y todo esto es lo que nos va a permitir a largo plazo nuestro objetivo, que es bajar lo que es la morbimortalidad del paciente hipertenso. Dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico, muchas veces cuesta más que el paciente lo incorpore, ya que requiere mayor esfuerzo. Es fundamental entender, nosotros siempre tenemos presente el concepto de la dieta sin sal, la dieta hiposódica, es muy importante, pero es importante también entender que aparte de la dieta hiposódica está totalmente demostrado que aquel paciente que hace actividad física en forma regular, genera un descenso de peso y recibe una alimentación saludable, todo esto genera un descenso mayor aún de la presión arterial. Lo que yo necesito es que el paciente disfrute lo que está haciendo para que lo haga y lo mantenga en el tiempo. Tiene que tener una regularidad de no ser menos de 3 veces por semana, 30-40 minutos. Lo ideal es todos los días o 5 veces por semana, 30-40 minutos. Pero si nosotros logramos que el paciente incorpore 30-40 minutos, ya hacemos un gran cambio en su vida. Lo que es muy importante con la actividad física, que a veces es verdad que uno no tiene tiempo, pero hay conductas de la vida cotidiana que sirven. Por ejemplo, usar escalera en vez de ascensor, bajarse del colectivo al trabajo 5 cuadras antes y llegar caminando, ir al súper caminando en auto, o sea, todo lo que sea movimiento sirve. Entonces, si yo no puedo realmente dedicar los 30 minutos, con que yo haga pequeñas sesiones de actividad física en mi vida cotidiana, ya sirve. El corazón tiene un funcionamiento, digamos, estándar para todas las personas, ¿sí? El corazón late de una determinada forma. El corazón es un músculo, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, para mi bíceps, levantar una pesita de 5 kilos a levantar una pesa de 50 kilos. Para la pesa de 50 kilos yo voy a tener que hacer mucha más fuerza. Y al corazón le pasa lo mismo. El corazón va a tener que vencer lo que se llama una resistencia. Esa resistencia, esa pesa de 50 kilos, es la hipertensión arterial. El corazón va a trabajar muy cómodo cuando las presiones sean bajas, porque no tiene mucha resistencia que vencer. Cuando las presiones son altas, el corazón hace como más fuerza, por decirlo de alguna forma, y por eso es que cuando uno hace el diagnóstico, tenemos que mirar a nuestro corazón cómo está, ¿sí? La palabra médica es si no tiene hipertrofia, que en palabras más al llano, es si el corazón no está gordito, no tengo un músculo muy engrosado por la hipertensión arterial. Es muy común que la gente diga que esta medicación no me hace efecto. Realmente no es que la medicación no le hace efecto. Generalmente el paciente tampoco cumplió con todo lo que son las medidas no farmacológicas, puede haber subido de peso, alimentarse mal y en realidad cambia su condición. La presión arterial es lo que varía todo el tiempo. Por ejemplo, un paciente va a un casamiento, come una dieta llena de sal y bueno, va a subir su presión. Puede hacer mucho calor, como es el verano tucumano, puede bajar la presión. Entonces la medicación no es que siempre es algo fijo y no lo modifico más. Lo normal es que uno tenga que hacer su seguimiento. Yo recomiendo en pacientes máximo 3 meses, cada 2 meses que nos visitemos, y uno hace un control y ve cómo evolutivamente este paciente, y de ahí vamos a ver si continúa con la misma medicación o si se la cambia. Pero no es que el remedio le deja hacer efecto, las condiciones del paciente probablemente cambiaron y por eso el remedio ya no está actuando. Hay muchísimos mitos con respecto a los distintos tipos de sal. Está la sal de Himalaya, la sal marina. En realidad todas estas tienen sodio, menor contenido que lo que es la sal común, pero siguen conteniendo sodio. Por lo tanto, lo único que se recomienda es la dieta sin agregado de sal o utilizar sales que están hechas a base de potasio, que generalmente se venden en farmacia. Es otro tipo de preparación, pero realmente no tienen contenido de sodio o tienen muy bajo contenido de sodio. La sal del Himalaya, la sal marina, tienen contenido de sodio menor que la común, pero siguen teniendo sodio, por lo cual no se recomienda.
El tema del cigarrillo es muy importante porque siempre se supo que el cigarrillo aumenta lo que es el riesgo cardiovascular. Entonces, el paciente hipertenso que fuma tiene mucho más riesgo de tener un infarto que alguien que no fuma. Pero en el último tiempo se ha visto que no solamente aumenta el riesgo de los problemas vasculares, sino que también sube la presión. O sea, cada cigarrillo que un paciente prende 30 minutos, 3 horas posteriores, su presión sube, y no solo sube la presión, sino también aumenta todo lo que es riesgo de infarto y todos los problemas vasculares por la disfunción endotelial que se genera. Por lo tanto, sigue siendo fundamental que el paciente deje de fumar. Es algo que, si bien por suerte a nivel mundial lentamente va disminuyendo, todavía sigue siendo un vicio de muchas personas. Es un hábito tóxico, por lo cual hay que tomarlo como una droga de dependencia, pero es fundamental que el paciente deje de fumar para mejorar su riesgo cardiovascular y su presión arterial. El cigarrillo electrónico, para empezar, no está validado. O sea, se lo utilizó como para una técnica de fumar, pero no está descrito como ninguna de las técnicas actuales vigentes para dejar de fumar. Lo que se ha demostrado que aumenta el riesgo de lesiones bucales por tipo cáncer de boca, todas estas cosas, por lo cual es algo contraindicado, lo cual no se recomienda. Existen técnicas para dejar de fumar, pero no está considerada esta como una técnica para dejar de fumar.